Un acuerdo humanitario. Un acuerdo humanitario. Repatriar presos venezolanos desde la cárcel de El Salvador, repatriar presos venezolanos con y sin condena que fueron deportados desde Estados Unidos por liberar presos políticos y abandonar la persecución política. Ese es el acuerdo al que convoca Nayib Bukele a Nicolás Maduro, ya que dijo: usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad. A diferencia de usted, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos. A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones y algunos habían sido incluso arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y sus fraudes electorales. Hace un mes, los sospechosos de pertenecer a bandas de crimen organizado del Tren de Aragua y MS-13 que fueron enviados a la cárcel salvadoreña eran 238, pero hoy Nayib Bukele habla de 252 presos. En fin, Bukele pidió la libertad para Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, presidente electo de Venezuela, el periodista Ronald Carreño, la abogada y activista Rocío San Miguel, 4 dirigentes políticos asilados en la Embajada de Argentina y otros presos políticos, dijo Bukele. También pidió libertad para la madre de Corina Machado, la señora Corina Parisca de Machado, a quien, según asegura, la amedrantan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como agua y luz, que realmente no sabemos si es sabotaje o es por la condición en la que están los servicios básicos en Venezuela, aunque algunos digan que hay luz perfectamente todo el tiempo. Además, Bukele, como parte de su acuerdo humanitario, pidió libertad hasta llegar a la misma cantidad, 252, y para ello incluyó a los 50 extranjeros detenidos de nacionalidad ecuatoriana, estadounidense, alemana, dominicana, argentina, uruguaya, boliviana, colombiana, israelí, española, chilena, iraní, francesa, neerlandesa, guyana, italiana, ucraniana, portuguesa y checa, como si fuera una canción de Proyecto 1. España, Puerto Rico, Venezuela, Santo Domingo, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Chile, Ecuador, Panamá, El Salvador, Perú y Cuba, Uruguay, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Antillas, mi gente está caliente, latino hasta la muerte. Este comunicado lanzó Bukele tras las declaraciones de Gustavo Petro, en que lo catalogó como facho. Dijo: ningún latinoamericano demócrata puede aceptar como principio de una república que por los crímenes de la banda llamada Tren de Aragua se criminalice a todo el pueblo venezolano en el exilio. Es repetir los pasos de los fachos contra los que lucharon a muerte los soldados estadounidenses. Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Dejen al pueblo venezolano, porque ese pueblo sí sabe gritar libertad. Los migrantes no son criminales. Esta es una razón de humanidad, dijo Petro en su cuenta en X. Ya hemos hablado muchas veces de los gobernautas, los políticos que publican políticas gubernamentales, políticas de Estado, o dan órdenes desde sus redes sociales. Entonces aquí, primero con el comunicado de Petro, luego Nayib Bukele responde, no le responde directamente a Petro, pero sí, porque menciona a los colombianos, porque menciona a los presos políticos colombianos en Venezuela, pero ahí es donde integra a Nicolás Maduro en esta discusión, ya que Petro es el que empieza mencionando al pueblo venezolano. Y en ese tema de geopolítica, el pasado 14 de abril, el periodista Santiago Torrado, desde Bogotá, publicó en diario El País: Venezuela y Ecuador, una prueba de fuego para la diplomacia de Petro.
La política exterior de Colombia se mueve con cautela ante las jugadas de Nicolás Maduro y Daniel Noboa que provocan repudio internacional. Los vecinos más cercanos de Colombia ponen a prueba el liderazgo internacional al que siempre ha aspirado Gustavo Petro. La diplomacia colombiana hace malabares en un momento convulso para la integración latinoamericana, en lo que va de abril. México rompió relaciones con Ecuador tras el asalto policial a la embajada norteamericana en Quito para llevarse al ex vicepresidente Jorge Glass. Una acción temeraria, bueno, y el texto sigue. Desde el titular en este reportaje, desde el inicio se mencionan las intenciones que tiene Petro para ser escuchado internacionalmente, así como fueron escuchados anteriores presidentes de Colombia. Lo interesante del anuncio de Nayib Bukele es que hizo su tarea de buscar información pertinente para lanzar este comunicado. El 23 de diciembre de 2024, la organización venezolana Foro Penal ya informaba que figuran 4 colombianos, 3 ecuatorianos, 2 españoles y otros provenientes de Argentina, Guyana, México, Perú, Ucrania, Uruguay y Estados Unidos como presos políticos en ese país. De los arrestados con doble nacionalidad, 12 son españoles, 9 italianos, 6 colombianos, 3 portugueses y un chileno. Esta ONG, Foro Penal, informó ese 23 de diciembre que 19 son extranjeros y 31 tienen doble nacionalidad, es decir, 50, los 50 que menciona hoy Nayib Bukele. Según los datos oficiales, las protestas postelectorales llevaron a la detención aproximadamente de 2.400 personas con un saldo de 28 muertes, incluyendo a 2 militares. La Fiscalía de Venezuela anunció ese 23 de diciembre la liberación de 223 personas tras un proceso de revisión judicial y que se alcanzaría así a 956 excarcelaciones relacionadas con las manifestaciones a fraude electoral en contra de Maduro. Por ese tiempo Maduro negó que en Venezuela haya presos políticos. Él dijo: salen a decir que son presos políticos, no son presos políticos, son gente que quemó, que atacó, que amenazó, que agredió, destruyeron y mataron, aseguró. Aunque la ONG Foro Penal de Venezuela el 23 de diciembre haya dicho que este gobierno tenía a 50 extranjeros presos políticos, el 6 de enero de 2025, como si fuera gracioso, el gobierno venezolano mencionó que eran 125 y también aclaró que eran 8 estadounidenses. Esta estrategia de atrapar estadounidenses ya la usó antes Nicolás Maduro para negociar con el expresidente Joe Biden. Entonces, si esa es la perspectiva de Maduro de algunos presos políticos que tienen, es decir, que son criminales, entonces, ¿cómo poder hablar de un asunto humanitario? Entonces, ¿cómo poder hablar de un intercambio de presos con condenas por presos políticos si Nicolás Maduro no los entiende como presos políticos, los entiende también como criminales? Entonces, ¿cómo hablar de asuntos humanitarios si ellos no tienen la misma perspectiva de los derechos que deben tener estas personas encarceladas? Ahora, traté de encontrar los nombres de los presos políticos en Venezuela, los ecuatorianos, pero no encontré, así como tampoco encontré los nombres de los otros extranjeros. Tampoco encontré información de que si estos extranjeros fueron liberados. Por lo tanto, con el anuncio de Bukele, entiendo que a partir del informe que realizó esta ONG en Venezuela desde diciembre, siguen estando presos la misma cantidad de estos extranjeros, continúan en Venezuela. Recordemos también que la Asamblea
convocó a Daniel Noboa, la Asamblea Ecuatoriana, convocó a Daniel Noboa hace varios meses a denunciar a Nicolás Maduro y pedir internacionalmente que sea apresado. A lo cual Noboa no, ¿sí ves, Luisa? Rafael, que si se puede hacer la frase bien, Noboa no hizo un pronunciamiento público y tal vez tampoco se sabe de que haya iniciado algún proceso internacional para esto. Y volviendo a temas que incluyen a la Asamblea Ecuatoriana, a Daniel Noboa y a los migrantes venezolanos en Ecuador, al día siguiente de ser reelecto, Daniel Noboa denunció o consultó a la Corte Constitucional si requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional para la eliminación del estatuto migratorio entre Venezuela y Ecuador firmado en el 2010 durante el gobierno de Rafael Correa entre los pares en aquel tiempo Ricardo Patiño y Nicolás Maduro. Ahora Ricardo es asambleísta nacional por Revolución Ciudadana y Maduro el presidente de Venezuela. Según la información que se ha hecho pública, Daniel asegura que el financiamiento de los programas para refugiados venezolanos en Ecuador se ha detenido. Y según Diario El Universo, mencionó a instituciones como la OIM y a ACNUR, ambas, recordemos, internacionales. Lamentablemente no hay precisión, como suele pasar con el gobierno actual. Sorry si les molesta el raye, pero como suele suceder en el gobierno actual, la información no está completa en cuanto a montos de financiamiento que no estén llegando o sobre programas que se vayan a restar o programas que ACNUR y OIM hayan iniciado en Ecuador y que actualmente no estén recibiendo financiamiento. No se indica con exactitud a qué programa se refiere, porque, por ejemplo, yo tengo presente la Casa de la Mujer en Manta, que la primera fase fue inaugurada en septiembre del 2023 y allí justamente se atiende a mujeres venezolanas con sus hijos, y luego ese proyecto avanzó hacia un complejo habitacional para las mujeres que con sus hijos no tenían dónde vivir. Esto incluye también un programa de alimentos, incluso ayudas económicas. Por otro lado, también en estas relaciones binacionales, Daniel Noboa le respondió a Maduro sobre las acusaciones en cuanto a fraude electoral el 13 de abril ante las denuncias en tarima y en redes sociales de la candidata perdedora Luisa González y su líder de la Revolución Ciudadana Rafael Correa, quien señaló de fraudulento el proceso electoral ecuatoriano. Noboa calificó a Maduro como un dirigente sin legitimidad que se aferra al poder mediante métodos autoritarios. Aseguró que no entiende lo que es la democracia y primero debería transparentar los resultados de sus propias elecciones. ¿Qué legitimidad tienen las palabras de una persona cuestionada por las múltiples irregularidades cometidas para mantenerse en el cargo de presidente, creando un gobierno dictatorial, totalitario y represivo? ¿Acaso entiende el señor Maduro lo que es la democracia? Primero debería transparentar los resultados de sus propias elecciones, que fueron ampliamente cuestionadas por los propios venezolanos y por la comunidad internacional. Pero bueno, esta consulta a la Corte Constitucional es aparte de la derogatoria que ya realizó en marzo Daniel Noboa del decreto 370, en el cual otorgaba amnistía migratoria a los venezolanos y a sus familiares que se encontraran de forma irregular aquí en el país. Y bueno, esto además de ser acciones legales migratorias entre Venezuela y Ecuador, también viene a ser parte de la narrativa de Daniel Noboa durante la segunda vuelta de la campaña presidencial. Recordemos una de las preguntas que más daño le hizo durante la campaña electoral a Luisa González, que Daniel Noboa le hace sobre si reconocía al gobierno totalitario y autoritario de Nicolás Maduro, a lo que ella respondió que sí, y a eso le agregó que necesitaba reconocer a Nicolás Maduro para ser como Trump y enviar a los venezolanos irregulares y criminales a su país. Repatriarlos como hoy está negociando asuntos humanitarios Nayib Bukele. En una de las partes de ese fronteo entre Luisa y Daniel, ella le dice
si ese decreto lo firmaste tú. Y él le hace una cara rara como de no tienes ni idea y le respondió que eso fue hecho por Rafael Correa. Para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a través de tu decreto 370 a mi país. González. Bueno, yo creo que Luisa se olvida que el que hizo el decreto original fue Rafael Correa. Nosotros lo que hemos hecho es tratar con humanidad a los venezolanos, pero jamás vamos a reconocer un gobierno dictatorial, autoritario y más que autoritario, totalitario, que termina pagándole a Glass y a Correa, que son sus empleados al parecer hoy en día. Jamás vamos a aceptar eso, y se lo decimos a la comunidad internacional y se lo decimos a todos los venezolanos que han sufrido por culpa de Nicolás Maduro. Entonces sí, son respuestas internacionales, medidas judiciales internacionales ante las necesidades de Ecuador, tal vez negociaciones que se han llevado también entre Estados Unidos y Ecuador, y llego a entender, sin intentar meterle malicia, que esto se ha venido revisando ya desde hace meses atrás, al punto de que hay un histórico sobre el tema en las declaraciones públicas de Daniel Noboa, que no es solamente un tema que se estudió para el debate, sino para tomar decisiones ecuatorianas sobre las relaciones internacionales con Venezuela. Y bueno, soy Renata Artieda y con esto me despido. Suscríbanse para seguir conversando sobre los temas importantes del país.